Si tienes 50 años y quieres invertir en dividendos, cuidado. El error no es empezar tarde. El error es montar mal la cartera. A esa edad te quedan 15 años para la jubilación. Ya no puedes asumir los riesgos de alguien de 30, pero tampoco puedes estancarte como si ya tuvieras 75. Necesitas una cartera que haga 3 cosas a la vez. Que siga creciendo, que empiece a pagarte rentas y sobre todo, que proteja tu dinero si el mercado cae. En este vídeo te voy a enseñar paso a paso la cartera de dividendos que yo montaría si tuviera 50 años. Vamos a verla. Un pequeño apunte antes de empezar. Recordad que este vídeo es puramente educativo. No soy vuestro asesor financiero y la bolsa tiene riesgos. Invertir a los 50 tiene un reto especial. Probablemente estás en una etapa donde tienes más patrimonio que cuando eras joven, más capacidad de ahorro y sobre todo tienes clarísimo qué quieres para tu futuro. Pero tienes mucho menos margen de maniobra. A los 30, una mala decisión duele, pero tienes décadas para recuperarte. A los 50, el tiempo sigue estando de tu lado, pero ya no te sobra. Por eso, tu cartera no puede buscar solo maximizar la rentabilidad. Tiene que estar diseñada para que llegues tranquilo a los 60, a los 65 y a los 70. Y aquí es donde la mayoría tropieza. Al pensar en dividendos, se van a uno de los dos extremos. O asumen demasiado riesgo buscando rentabilidades irreales, o se vuelven demasiado conservadores demasiado pronto. Y los dos errores te pueden salir carísimos. El primer error es invertir como si tuvieras 30 años. Todo crecimiento, todo tecnología, todo Nasdaq, cero rentas, cero estabilidad. Y ojo, el crecimiento sigue siendo importante. De hecho, dentro de un momento verás que yo mantendría una parte importante de la cartera en crecimiento. Pero si toda tu estrategia depende de que el mercado suba fuerte durante los próximos años y justo antes de jubilarte cae un 40%, entonces puedes verte en una situación muy incómoda. El segundo error es el contrario. Invertir como si ya tuvieras 75 años. Vender demasiado pronto lo que crece y llenar la cartera de cosas que pagan mucho dividendo hoy. Empresas al 8%, rates al 10% o ETFs que prometen el 12%. Y psicológicamente lo entiendo. Ver dinero entrando todos los meses da mucha tranquilidad. Pero aquí está la trampa. Esos dividendos tan altos a veces esconden empresas que no crecen o que acaban recortando el dividendo. Si buscas demasiada renta demasiado pronto, estarás sacrificando crecimiento y dejarás que la inflación se coma tus ahorros. A los 50 aún necesitas que el capital crezca. Así que la pregunta no es ¿cómo cobro el máximo dividendo posible hoy? La pregunta correcta es ¿cómo construyo una cartera de dividendos crecientes sin destruir mi capital futuro? Para mí, una buena cartera de dividendos a los 50 años tiene que cumplir 3 objetivos innegociables. Primero, que el patrimonio siga creciendo. Puede que todavía te queden 10 o 15 años antes de depender de verdad de ese dinero. Y 15 años de interés compuesto puede marcar una gran diferencia. Segundo, que empiece a generar rentas. No para vivir de ellas hoy, sino para reinvertirlas ahora e ir poco a poco preparando la transición. El objetivo es que tu cartera poco a poco se vaya convirtiendo en una máquina de generar ingresos. Y tercero, que no te obligue a vender en una caída. Este punto es vital. El problema no es que la bolsa caiga, eso va a pasar. El problema es necesitar el dinero y malvender tus acciones justo cuando todo está en rojo. Por eso, a los 50 años, yo no buscaría solo rentabilidad. Buscaría una cartera resistente. Teniendo claro estos 3 objetivos, si yo tuviera 50 años, que todavía no los tengo, construiría mi cartera dividiéndola en 3 bloques exactos. Un 40% destinado a crecimiento de calidad, un 40% destinado a dividendos sólidos y un 20% destinado a seguridad y liquidez. Sé que ahora mismo alguien estará pensando, pero Alberto, esa no es una cartera 100% de dividendos. Exacto, ese es precisamente el truco. A los 50 años, el objetivo no es cobrar el máximo dividendo hoy y dejar que la inflación se coma tus ahorros. El objetivo es que ese 40% te dé crecimiento, el otro 40% te dé renta y ese 20% final sea tu escudo de protección para los próximos 20 o 30 años. Así que vamos a entrar en detalle. Vamos a verlo bloque por bloque. Vamos con el primer bloque, un 40% en crecimiento de calidad.
Esta parte de la cartera está pensada única y exclusivamente para hacer crecer el árbol. Porque piénsalo, si quieres vivir de dividendos en el futuro, necesitas que tu árbol sea suficientemente grande. Porque no puedes pedirle cestas y cestas de manzana a un arbolito que todavía está creciendo. Aquí es donde entrarían vehículos como ETF globales, el SP500, quizá una parte moderada en el Nasdaq, o empresas de muchísima calidad que reinvierten sus beneficios y aumentan de valor año tras año. Y ojo, no te estoy diciendo que tengas que comprar exactamente esto. Lo importante es que entiendas la función del bloque, que es hacer que tu patrimonio crezca y que gane a la inflación. Y te explico esto porque muchas personas, cuando descubren la magia de los dividendos, empiezan a mirar mal cualquier empresa o fondo que no pague renta. Y eso es un error enorme. Una empresa que no paga dividendos puede estar generando mucho valor para ti. Puede usar su dinero para expandirse, para aplastar a la competencia o para recomprar acciones propias y hacer que las tuyas valgan más. El dividendo no es la única forma de ganar dinero. También ganas, y mucho, cuando el valor de los activos se multiplica. Y a los 50 años, creedme, todavía necesitas ese motor. Quizás no con la agresividad o la volatilidad de alguien de 25 años, pero sí es necesario que una parte importante de tu cartera siga trabajando duro para el futuro. Porque si conviertes todo tu patrimonio a rentas demasiado pronto, corres un riesgo muy importante. Llegarás a la jubilación con una cartera que te paga algo de rentas hoy, pero que estará totalmente estancada para el día de mañana. Vamos con el segundo bloque, un 40% dedicado a dividendos sólidos. Y aquí sí entramos en el corazón de una cartera de rentas. Pero fíjate bien en la palabra que he usado. Sólidos. No he hablado de dividendos altos. Porque una empresa de dividendos sólidos no es la que más dividendos te paga hoy. Es la que tiene más probabilidades de seguir pagándote mañana y pasado mañana. Aquí podrían entrar empresas defensivas de consumo básico, utilities, REITs de mucha calidad, aristócratas del dividendo. Hablamos de empresas que quizás no te hagan rico en 2 años, pero sí son tus aliados para construir una base de ingresos estable durante décadas. Piensa en casos clásicos como Coca-Cola o Procter & Gamble. Seamos sinceros, no son negocios especialmente emocionantes, pero venden cosas que la gente necesita una y otra vez, aunque la economía se hunda. Y eso, para alguien que está preparando su jubilación, vale su peso en oro. Ahora bien, tampoco se trata de comprar cualquier empresa famosa y echarte a dormir. Yo siempre, antes de comprar una empresa en este bloque, la paso por el escáner. Miro estas cosas. El historial del dividendo. Lleva años pagándolo. El crecimiento del dividendo. Lo sube cada año. El payout ratio. ¿Qué porcentaje de sus beneficios reparte? Su flujo de caja, su nivel de deuda, su ventaja competitiva frente al resto y, por supuesto, la valoración actual. Y miro esto por una razón muy simple. El dividendo no sale de una promesa, sale del negocio. Si el negocio genera caja, el dividendo tiene oxígeno. Pero si el negocio está endeudado, no crece o reparte más dividendo del que se puede permitir, entonces ese dividendo tiene los días contados y acabará recortándose. Y cuidado aquí. Porque mucha gente ve una acción que de repente paga un 9% de dividendo y dicen, perfecto, me paga más. Pero en bolsa, muchas veces, ese 9% no es una oportunidad. Es una señal de alarma de que algo va mal y de que el mercado sabe que ese dividendo no es sostenible. Grábate esto a fuego. El mejor dividendo no es el más alto, es el que puede sobrevivir. Por eso, en este bloque del 40%, yo sería extremadamente selectivo. Preferiría 1000 veces una cartera que me pague un 4 o un 5% de manera razonable y sostenible que una cartera que me pague un 10%, pero que me tenga sin dormir cada vez que la empresa publica resultados. Porque a los 50 años no necesitas jugar a ser el más listo de Wall Street. Necesitas construir una fuente de ingresos que no falle cuando más la necesitas. Y dentro de este mismo bloque de dividendos, creo que tiene sentido reservar una pequeña parte de la cartera a un tipo de activo especial, los que pagan dividendo mensualmente. Y aquí es donde brillan empresas como Realty Income o Main Street Capital. De hecho, de Main Street Capital ya hice un análisis exhaustivo en el canal. Te dejo una tarjeta aquí arriba para que vayas a verlo cuando termines este vídeo. ¿Y por qué estas empresas son tan interesantes para alguien que tiene 50 años? Porque el dividendo mensual tiene un poder psicológico brutal. Te ayuda a dejar de ver la cartera como un número abstracto que parpadea en rojo y verde dentro de una aplicación
y te permite visualizarla como lo que realmente es, una fuente real de ingresos. Ver ese goteo de pagos todos los meses te prepara mentalmente para la transición hacia la jubilación. Pero cuidado, mucha atención aquí. Estas empresas son una pieza del puzzle, no todo el puzzle. Empresas como Main Street Capital son una semilla, no todo el jardín. Y esto aplica a cualquier compañía, por buena que parezca, por un historial impecable que tenga, por mucho que te enamore su dividendo. Yo jamás pondría el futuro de mi jubilación en manos de una sola compañía. Porque una cartera madura y bien construida no depende de un héroe, depende de un sistema. Y hablando de dividendos mensuales y rentabilidades altas, tenemos que hacer una parada obligatoria para hablar de ETFs como YEPI o YEPQ. Porque si estás buscando vivir de dividendos, tarde o temprano estos nombres te van a salir en pantalla. Y es completamente normal, porque encontrar rentas mensuales que anualizadas te pagan un 8, 10% o incluso más, llama mucho la atención. Pero hay que entender muy bien cómo funcionan antes de tocarlos. De hecho, tengo en el canal un vídeo analizando a fondo los ETF YEPI y YEPQ que te voy a dejar aquí arriba por si quieres ver sus tripas luego. Pero para que nos entendamos rápido, estos ETFs usan una estrategia de opciones, las famosas covered call. Dicho de forma sencilla, estos ETFs generan unas rentas muy altas vendiendo una parte de una posible subida futura de la bolsa a cambio de un dinero seguro hoy. Es decir, te dan mucha renta mensual, sí, pero a cambio de limitar o recortar tu crecimiento futuro. Entonces, la pregunta del millón, ¿yo los usaría si tuviera 50 años? Pues depende. Si a mis 50 años todavía estoy construyendo mi cartera y necesito que crezca, no los pondría como núcleo de mi estrategia. Ahora bien, si ya tengo un patrimonio relevante, quiero generar mucho flujo de caja mensual y sobre todo entiendo lo que estoy comprando, entonces sí podría reservarles una parte de ese 40% de dividendos. Pero esa parte sería pequeña. Jamás montaría toda la cartera en productos de alto income. Porque YEPI, YEPQ o cualquier ETF de este estilo no son magia. No eliminan el riesgo de que el mercado caiga. No convierten una cartera pequeña en una jubilación segura de la noche a la mañana. Y desde luego no te pagan un 10% sin ningún riesgo oculto. Grábate esta regla de oro. Si algo te da más por un lado, matemáticamente te lo va a quitar por el otro. Y en este caso, te va a dar muchas más rentas hoy, a cambio de tener un menor crecimiento mañana. Y llegamos al tercer y último bloque, un 20% dedicado a seguridad, liquidez y renta defensiva. Ya, sé lo que estás pensando. Seguramente es el bloque menos emocionante de todos. No va a ser el que más rentabilidad te dé, ni el que genere titulares en los periódicos. Pero escúchame bien, este es el bloque que te va a salvar de cometer el peor error posible en bolsa. Vender preso del pánico. Aquí es donde meteríamos liquidez pura, fondos monetarios, rentas fijas a corto plazo, depósitos, instrumentos aburridos, sí, pero conservadores. Porque la función de este 20% no es hacerte rico. La función de este bloque es darte margen de maniobra. Imagina esta situación. Tienes 58 años, estás cerca de jubilarte y de repente llega una crisis y la bolsa baja un 35%. Tu cartera de crecimiento se desploma, tus empresas de dividendo bajan, tus rates se hunden y justo en ese momento, por cosas de la vida, necesitas dinero. Si no tienes ningún colchón y estás 100% invertido en bolsa, te verás obligado a malvender activos muy buenos en el peor momento. Pero si tienes esta parte de seguridad, simplemente usas ese colchón y dejas tus acciones tranquilas hasta que el mercado se recupere. La liquidez no gana la carrera, pero sí evita que la abandones. Esto es algo que muchos inversores olvidan por avaricia. La liquidez no está para maximizar tu rentabilidad, está para protegerte de ti mismo. La renta fija no está para presumir, está para estabilizar tu cartera. Y el colchón no está para emocionarte, está para que no tengas que talar tu árbol de dividendos justo en medio de una tormenta. Y cuanto más te acercas a la jubilación, más valor incalculable tiene esa estabilidad. Porque una cosa es ver caer tu cartera a los 30 años, cuando tienes un sueldo y vas comprando todos los meses. Y otra muy distinta y aterradora es verla caer cuando te quedan 3 años para empezar a usar ese dinero. Así que, resumiendo, si yo tuviera 50 años y quisiera montar una cartera de dividendos,
no lo pondría todo en dividendos. Pondría una parte en crecimiento de calidad para que el patrimonio siga aumentando. Otra parte en dividendos sólidos para empezar a construir rentas. Y una tercera parte en seguridad para no verme obligado a vender en el peor momento. Porque a los 50 años la pregunta no es solo ¿cuánto dividendo cobro hoy? La pregunta que de verdad importa es ¿esta cartera me va a dejar dormir tranquilo a los 60, a los 65 y a los 70? No se trata de elegir entre crecimiento y dividendos. Se trata de elegir la herramienta correcta en cada momento. El crecimiento construye el árbol, los dividendos te dan las manzanas y la seguridad evita que tengas que talar ese árbol en mitad de una tormenta. Y precisamente para que tus manzanas sean de calidad y no te comas una manzana podrida por culpa de la trampa de los altos dividendos, tienes que saber elegir muy bien qué empresas metes en ese bloque del 40% de rentas. Por eso, te dejo este vídeo aquí, donde te enseño los filtros exactos que yo uso para encontrar las mejores empresas de dividendos de Estados Unidos, con ejemplos reales como Realty Income o Coca-Cola. Haz clic para verlo. Un abrazo, buenas inversiones y nos vemos en el próximo vídeo.